Veremos en este capítulo los resultados en pacientes adultos prelinguales con implante coclear. El objetivo es analizar la evolución de las habilidades auditivas en pacientes prelinguales a lo largo de los primeros 3 años de uso del implante coclear. Los pacientes y la población en realidad de pacientes que tenemos o que estudiamos para este trabajo son 14. El rango de edad varía entre 21 y 38 años. La pérdida neurosensorial es profunda y adquirida antes del año de edad. Tiempo de uso del dispositivo, 3 años mínimo, y se presenta el análisis de los resultados obtenidos en el primero, segundo y tercer año. De todos los pacientes, de los 14 pacientes, solamente el paciente 5 continuó utilizando el aparato, el implante coclear, el año primero y segundo, y ya después lo dejó y veremos entonces las consecuencias. Como observaciones, tenemos que el paciente tiene que utilizar constantemente el dispositivo de implante. Los controles periódicos de evaluación y calibración tienen que realizarse según el programa de implante coclear de esta institución, la Fundación Arauz, en función de las necesidades particulares del paciente, es decir, tiene un determinado programa y muchas veces por situaciones particulares el programa tiene que modificarse. A veces disminuye levemente o en lo más frecuente de la variación y de la modificación es un aumento de los controles. Del total de pacientes, 14, llegan a un lenguaje oral establecido organizado con deficiencia, 6, y un lenguaje oral limitado, más lengua de señas, los restantes 8. Respecto al material y método, el material de evaluación utilizado son diferentes baterías en uso en el idioma español. Tenemos el test de Ling, el BEPA, realizado por la doctora Aronson y colaboradores, el PIP-C, PIP-S y el P por la Furmansky y colaboradores en el 2003. De esta batería se evalúan 3 áreas: ruido y sonidos del medio, rasgos suprasegmentales del habla y rasgos segmentales del habla. El material del habla incluye vocales, consonantes en contexto vocálico, monosílabos, bisílabos, trisílabos y transiciones formánticas y oraciones de uso cotidiano. Los pacientes se categorizaron a través de una escala donde a cada aspecto evaluado se le asigna un puntaje determinado, con un máximo de 100 puntos. El puntaje final atribuido a cada paciente proviene de la determinación de 9 categorías o habilidades auditivas que se presentan en la siguiente filmina. Entonces tenemos acá las 9 categorías y empezamos con el reconocimiento de prosodia, puntaje tiene 3 de puntos, detecciones del sonido del habla 3 puntos, identificación de palabras sueltas 7. Fíjense que a medida que la situación se va haciendo más compleja para el paciente, lógicamente el alcance a esa meta tiene un puntaje diferente. Siempre, por supuesto, mayor. La identificación de palabras en oración, 9. Conversación con apoyo contextual, 11. La conversación sin el apoyo contextual, 15. Teléfono, palabras sueltas, 6. Teléfono, conversación con clave 19 y sin clave 27, lo cual suma en total, como dijéramos, 100 puntos. Los resultados, en particular, en esta población de pacientes, no deben ser únicamente explicados desde la percepción auditiva, sino también con relación a los cambios en su calidad de vida. Para poder valorar estos aspectos se ha utilizado el cuestionario GBI, Glasgow Benefit Inventory, y contiene 18 preguntas acerca de los cambios que el uso de esta prótesis auditiva
ha generado en la calidad de vida de un sujeto determinado. Las respuestas a cada pregunta está basada en 5 puntos que van desde un gran deterioro o a un gran mejoramiento. Y estas preguntas se relacionan a 4 aspectos principales que son beneficios sociales, estado general, apoyo familiar y luego social y salud general. Esta puntuación va de menos 100 a más 100. Bueno, veremos entonces los resultados en la figura 1A y se representa el puntaje alcanzado para cada uno de los pacientes prelinguales en primero, segundo y tercer año de uso del dispositivo. Luego, en la siguiente figura, veremos el promedio de pacientes por cada año de uso del dispositivo. ¿Qué promedio de puntaje realmente han alcanzado? En este caso vemos las 3 columnas en verde el primer año, rojo el segundo año y amarillo el tercer año. Sin ningún lugar a dudas, el tercer año, el amarillo, lo vemos en todos los pacientes, tiene una situación de una mejoría respecto a los años anteriores. Salvo el paciente número 9, que pobre tiene muy malos resultados, tanto para el primero, segundo y tercero, es decir, tuvo un resultado inicial y no se modificó, siendo un resultado que no alcanzaba ni el 10%. Los primeros 4 pacientes podríamos decir que son una copia, es decir, en el año 1, el primer año de uso, son exactamente iguales, segundo año son también exactamente iguales, y en el tercero hay una leve diferencia para el tercer año con respecto a los pacientes 2, 3 y 4. Es el uno que es un poco más remolón. Con respecto al paciente 5, ese que dijéramos anteriormente, que usó el implante el primero y el segundo año, y ya a partir del segundo no lo utilizó más. Entonces vemos realmente la deficiencia y la pérdida de todo lo que había conseguido en el primero y segundo año, ya cuando dejó de utilizar el aparato, se vio rápidamente una pérdida de lo adquirido. Los pacientes 6 y 10 son realmente los mejores, los que mejor resultado tienen, y la pérdida auditiva fue en el primer año fue mejor para el 6, pero inmediatamente en el segundo año llegó ya casi al 90%, y después en el tercer año mantuvo la evolución que venía trayendo. Los demás pacientes, salvo el 10 y el 12, tienen resultados bastante aceptables para la condición en que colocamos el implante, es decir, prelingual, un adulto ya prelingual que estaba entre los 18 y 20 y tantos años. Y acá vemos entonces el puntaje promedio de los 14 pacientes por cada año de uso del dispositivo. Y vemos el puntaje promedio del total de los pacientes, los 14, ¿no?, por año de uso. En el primer año es aproximadamente un 19%. En el segundo año es un 32%. Y en el tercer año es un 42%. Es decir, ¿para qué nos sirve esta situación? Para determinar o poder expresarle al paciente qué posibilidades de funcionalidad iba a tener. Puede ser, y tenemos otro trabajo donde evaluamos el 42%, por ejemplo, al tercer año, con un más menos tanto. Es decir, que alcancen un menor valor al 42, tantos personajes, tantos individuos, tanto número de población, o que supere el 42%. En esa situación, el 42% es superado en un porcentaje mayor, aproximadamente está en el orden de los 40%, que corresponde a la disminución de ese porcentaje de 42, que es más o menos de 30%. Es decir, el porcentaje de pacientes que sobrepasan el valor promedio es mayor que el porcentaje de los pacientes que no alcanzan el valor establecido de 42. En el gráfico de la figura 1, entonces, se evidencian 11 pacientes que alcanzan un puntaje de 45% en 3 años de uso. Los pacientes 6, 10 y 14 alcanzan un 70 y 90%, donde se puede ver el segundo y el tercer año de uso. Es decir,
al segundo y tercer año de uso tienen, como dijimos, un crecimiento importante. Acuérdense que el 6 en el primer año tenía menos rendimiento que el otro, que también llegaba al 90%. El desarrollo de las habilidades auditivas es más lento y se observa gran variabilidad entre los pacientes, sin duda. Asimismo, se refleja el beneficio obtenido en el componente auditivo, el cual se incrementa con el tiempo de uso. En el gráfico de la figura 1b se muestra el crecimiento de los puntajes alcanzados a lo largo del tiempo, lo que demuestra el desarrollo de las habilidades auditivas de esta población de pacientes que van adquiriendo lógicamente una mayor experiencia con el uso de la prótesis del implante. En las figuras 2, 3, 4 y 5 se grafican los puntajes obtenidos según el cuestionario de Glasgow y para cada paciente los aspectos evaluados a través de este inventario de preguntas. Entonces vamos viendo adultos prelinguales con implante coclear y beneficio social con respecto a los 14 y vemos que tienen un reporte, independientemente a que el paciente 1, 2, 3 y 4 tenían un bajo rendimiento, y recuerden que tenían un porcentaje a primer año exactamente igual los 4, un porcentaje a los 2 años igual, y solamente el paciente 1, los otros 3 restantes hasta el 4, se mantenía más inferior, levemente inferior respecto al porcentaje de los resultados obtenidos en el tercer año. Si bien el paciente 5, recuerdan ustedes que tiene una falta, no tiene la continuidad, porque mantuvo el implante el primero y el segundo año y no el tercero, ya lo dejó, y tuvo un rendimiento, una pérdida de la posibilidad de evolucionar o de crecimiento del lenguaje. Y realmente perdió, pero no perdió el beneficio social. Fíjense el rendimiento auditivo, que no lo tenía en el tercer año, y con respecto a los pacientes 7 y fundamentalmente el 13, que tenían un porcentaje de alcanzado de las categorías muy alto, llegaba aproximadamente al 90%, fíjense cómo el beneficio social es importante. De manera tal entonces que independientemente al nivel auditivo, cuando adquieren un nivel de funcionalidad auditiva, mantienen también o mejoran el beneficio social y tienen una respuesta que va independiente, muchas veces independiente al valor de la audición, el valor auditivo, categoría auditiva que el paciente obtiene. Con respecto a los estudios prelinguales, el estado de la evolución general del paciente también es muy relativa y está muy en relación, les diría, con la psicología del paciente, el estado emocional del paciente, el apoyo que tiene el paciente. Y fíjense que los niveles del estado en sí general son valores mucho más altos en sí que lo que habían obtenido con respecto a la funcionalidad de categoría. Y tenemos que los pacientes 2, 3, 7, 8, etcétera, tienen valores realmente muy importantes. Pasamos ahora al apoyo familiar y social, lo cual es fundamental, fundamental. Y el apoyo de los 14 pacientes, fíjense los niveles del 4, la realidad y la importancia que tiene. No es tanto en los otros valores, y fundamentalmente tanto el 7, el 13, que tenían respuestas funcionales importantes en categoría, no lo tenían tanto desde el punto de vista del apoyo familiar. Con respecto a los adultos prelinguales con implante coclear y salud, de los 14, fíjense que el único que tiene una respuesta válida, incipiente, es el paciente 7, y ninguno de los restantes pacientes tiene casi ningún tipo de variabilidad. Como conclusiones, los resultados obtenidos a través del cuestionario de Glasgow muestran que la mayoría de los pacientes prelinguales con implante coclear refieren cambios importantes en su vida de relación social, en su actitud, en su estado de ánimo y en el apoyo familiar. Si bien los resultados obtenidos con relación a la percepción auditiva
para el reconocimiento del habla resultan limitados, este tipo de análisis demuestra un alto grado de satisfacción alcanzado por este grupo de pacientes y el impacto positivo que el implante genera o trae a la calidad de vida del mismo.